Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Teresa Fulgueral, una vez más con ustedes. Como siempre les digo, que cuando algo se me cruza en el camino de mis lecturas y me interesa mucho transmitírselos por lo interesante que es y de acuerdo a lo que venimos hablando en este canal sobre el autoconocimiento, el árbol genealógico, la psicogenealogía, los ancestros, el entorno, todo lo que nos ayude a un mayor conocimiento primero de nosotros mismos y luego del de dónde venimos, que es tan importante, por lo menos para mí, transmitírselos. En esta oportunidad encontré un artículo escrito por Luz Rodríguez y es sobre los órdenes del amor. Dice, ¿por qué no consigo pareja? En estas oportunidades, en estos tiempos que corremos, hay mucha gente que no consigue pareja. Tan de auge esas apps que, bueno, se relacionan y tratan de buscar pareja por esos lados, más en estos tiempos en que corremos todavía de pandemia. Así que bueno, a veces cuesta encontrar esa persona que pueda hacer, no sé, la pareja ideal para nosotros. Así que bueno, les voy a leer lo que dice este artículo que a mí me interesó mucho. El vivir en compañía y enamorarse es una de las situaciones más idealizadas por todos los seres humanos. Pero ¿por qué no consigo pareja? Es una relación interesante en donde me descubro a mí mismo a través de mis proyecciones en otra persona. Además, se ha extendido el mito del alma gemela como nuestro fin en esta vida. Por lo tanto, creemos que si no conseguimos a nuestra media naranja, estaremos destinados a la desolación. Y fantaseamos con la idea de llevar espacios vacíos en nuestra persona ideal. Pero, ¿qué sucede cuando no tengo un consorte? ¿Por qué no consigo a ese ser especial? ¿Por qué, pese a mis esfuerzos, estoy solo? Causas de no conseguir pareja: no disfrutar de tu soledad. El aprender a disfrutar de ti mismo te lleva a conocerte, a valorarte y a desarrollar una autoestima sana. La vida te está proporcionando esta valiosa oportunidad de estar con la persona más importante para ti, que es tú mismo. Es muy diferente estar solo a sentirse desolado. La palabra soledad tiene como significado etimológico cualidad de estar sin nadie más, es decir, disfrutar de su propia compañía. El saber estar consigo mismo, sin desesperarte. Por otro lado, la desolación, que etimológicamente significa acción y efecto de privar de todo consuelo, es cuando tú misma no estás proporcionándote lo que requieres, principalmente apoyo y autoestima. ¿Cómo pretendes atraer una pareja que quiera compartir contigo si no eres capaz de estar contigo mismo? Tener un duelo abierto. Cuando no se cierran los duelos completamente, quedan heridas abiertas que producen bloqueos a la hora de tener una relación. Puede ser por implicación con un ex, tener resentimiento, añoranzas por algo que pasó. Quiero tener una relación de pareja. Tener una media naranja idealizada. El exigir ciertas cualidades es saludable, pero pedir exageradamente o maximizar pequeñas características no. Es una manera de no querer comprometerte. Si bien es cierto, cada quien debe saber lo que quiere, también debe saber y tener la flexibilidad suficiente
para poder abrirse a descubrir diferentes actitudes y visiones en la vida. Desequilibrio, que puede ser psicológico, físico, emocional o espiritual. El vivir una vida saludable implica equilibrio y cada aspecto de tu vida es importante. Cuando descuidas ya sea tu cuerpo o tienes una mala gestión de tus emociones, alejas a toda persona que se quiera acercar a ti. El procurar en la mayor medida posible de nutrirte de todos los aspectos de tu ser te proporciona tu seguridad en ti mismo porque aprendes a apreciarte. Solo así se abre la puerta para que otros también lo puedan apreciar. Si la pareja energética de uno de tus padres, hijos o tu mascota o de alguien, cuando estás comprometido simbólicamente con otra persona, el lugar que corresponde a una persona ya está ocupado. Y con ello no quiero decir que no puedas tener otros roles que cumplir. Es más bien que exageras con esos roles. De manera inconsciente le dices a tus mascotas, eres mi amor, o a tus hijos son mis novios, o estás aguantando las confesiones íntimas de uno de tus padres. También tienes a un mejor amigo con la cual tienes todo lo que requieres en un matrimonio menos el sexo. Si tienes algunos de estos aspectos, revisa cuán realmente deseas tener a alguien a tu lado. Y si la quieres, cambia tu actitud y percibir esos roles en tu vida. Tener una vida demasiado ocupada. Tener mucho trabajo o exceso de actividades en tu tiempo libre. De esta manera envías una señal a otra persona o posible pareja de que quieres una vida en donde él o ella no cabe. También ocurre cuando te obsesionas con una de tus metas. Puede que también tengas tu casa toda llena de recuerdos de parejas anteriores. Es simbolismo de cómo está tu corazón, igual de lleno con viejas relaciones. Es necesario crear un espacio para la pareja, con tiempo y espacio disponible. Estar implicado sistemáticamente con los ancestros. Si al realizar tu árbol genealógico observas que las mujeres u hombres de tu sistema familiar han terminado solos, o bien se han quedado solteros y fueron criticados en la familia por ello, o alguien en el sistema ha perdido a alguien en algún ser amado en la guerra o en un accidente donde no se pudo concretar la relación, entonces, ¿qué es una familia feliz? ¿Qué hago para conseguir pareja? Y acá van algunos tips. Atender a nuestras situaciones personales, estar bien por dentro, de lo contrario las heridas se abren en una relación. Abrir espacio, tanto interno como externo. Cuidar de mantener una vida equilibrada o similar a eso que quieres en la otra persona. No puedes buscar a una persona para que te dé lo que no tienes. Enamórate de ti mismo y te aseguro que se manifestará exactamente y externamente. Apasionate y entusiasmate por la vida. Bueno, aquí termina el artículo. Me parece muy interesante. Toca varios aspectos. Y yo conozco personas que les pasa un poco todo esto, ¿no? O se quedan solas y se dedican a trabajar muchísimo, o tienen pareja, y trabajan muchísimo, o tienen una mascota y le dan más importancia a la mascota que a la pareja, o no se conocen a sí mismos y están buscando cualquier cosa para no estar con uno mismo, o sea,
cualquier persona les viene bien para no estar con uno mismo. Hay varias situaciones y me parece que este artículo abarca una cantidad reales, porque hay gente con este tipo de problemáticas, o no problemáticas, pero sí con esta tipología de asuntos que no la dejan realmente conseguir esa pareja que ellos quieren, pero por algo no la consiguen, o por, ¿no? Acá la diferencia, o por el trabajo, o porque no saben estar solas, o por las mascotas que tienen y le dan demasiada importancia de repente más a la mascota que a la pareja. No quiero decir que las mascotas no sean importantes en nuestra vida, son muy importantes, son muy importantes, pero también hay que darles su lugar, porque el corazón es muy grande y cada quien tiene su lugar en el corazón de uno, ¿verdad? No porque uno necesite conocer a alguien, tiene que dejar de querer a otra persona para que entre en el corazón, no. Los sentimientos entran todos, las personas, los amores entran todos adentro del corazón, así que por eso lo bueno es darle el justo tiempo a cada uno, lo que realmente necesita cada uno para sentirse parte de esa pareja, parte de esa relación. Vamos a poner, pueden ser relaciones de amigos, de novio, de pareja, de lo que sea. Así que yo los invito a reflexionar, a ver qué es, si están en la situación de que quieran, por supuesto, elegir pareja y no la encuentran, si están en la búsqueda de eso, a ver si alguno de estos temas que trata esta Luz Rodríguez en este artículo no son pasibles de poder analizar y poder cambiar alguna cosa que veamos que nos está un poco limitando la posibilidad de conseguir o de tener esa pareja, esa media naranja, que en realidad no debe ser media naranja, debe ser una naranja entera, que esa, ¿no? Cada uno es una naranja, no media naranja para conseguir. Así que bueno, yo los animo a analizarlo. Me pareció una cosa muy importante que nos ayuda. Incluso vieron que está el árbol genealógico, están nuestros ancestros nombrados por allí. Así que es un análisis profundo, no solamente de nuestro presente, sino también de nuestro pasado. Como siempre les digo, si les gustó el artículo, que me regalen un like, que lo compartan con gente que crean lo necesita, y que se suscriban al canal, porque como siempre les digo, yo vuelvo pronto, porque siempre encuentro alguna cosa para poderles transmitir. Los quiero mucho, gracias a todos los que me siguen, y bueno, hasta la próxima. Chao, besitos.